tal, amigos radioescuchas de Radio M12 a través de Radio WAP? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en un programa más para usted desde nuestra Universidad Autónoma de Puebla, desde el 96.9 del FM, transmitiendo para todo el estado y para todo el mundo a través de Internet. Este día vamos a platicar con los compañeros de Teléfonos de México, que en vísperas de una elección están planteando la problemática que están viviendo de manera interna, un problema sindical que verdaderamente trae aparejada situaciones que van en contra de lo que es el derecho de los trabajadores, el derecho laboral. Pero miren ustedes, estimados amigos, estos hechos que violentan los derechos laborales están realizados por una persona, un hombre. Estamos hablando del señor Hernández Juárez, 44 años en el poder del sindicato, puesto por Echeverría Álvarez, 1976 a la fecha. El señor Hernández Juárez ha pasado por ser parte de la expropiación, podemos llamarle así, de Teléfonos de México, y hoy trabaja o es la mano derecha que no se ve de el hombre más rico del mundo y de nuestro país. Señores, estimados amigos, para hablar acerca de este tema, en primera instancia están mis compañeros. Marco Álvarez, ¿cómo estás, Marco? Muy buenos días, compañeros, y a los invitados también muy buenos días. Ingeniero Álvaro Urrutia, ¿cómo está? Como siempre, muy bien. Aquí estamos como todos los sábados. Bueno, buenos días. Buenos días, correcto. Nuestro compañero, el maestro Josué Camacho. ¿Cómo estás, Josué? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Esperemos que en el transcurso del programa se incorpore nuestro compañero, el ingeniero Emilio Lara. Bien, de mientras, también saludo a todos los trabajadores de Telmex que el día de hoy nos acompañan. Enrique Cacho, Francisco Núñez, está también con nosotros la compañera Heréndira y el señor Adrián Segura. Buenos días a todos ustedes. Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a empezar rápidamente. Buenos días. Buenos días, licenciada. Pues vamos a empezar. Miren ustedes, el señor Hernández Juárez es toda una fichita. 44 años en el poder que no han sido verdaderamente los mejores para el trabajador de Telmex, aunque lo han hecho ver así, licenciada Heréndira. Sí, es correcto. La introducción me pareció excelente de tu parte, Antonio, ya que recordemos que posterior al movimiento del 68 y del 71 estudiantil, Luis Echeverría es quien crea estos grupos porriles dentro del Politécnico y de varias instituciones para evitar y paralizar los movimientos estudiantiles. De esta parte es donde viene Hernández Juárez y tienen un grupo que Echeverría les pone a Juan María Alponte, que es un hombre español que ya murió, que es su sobrenombre, que escriben el 1+1, en fin, fue asesor de Echeverría y asesor de Carlos Salinas de Gortari, por cierto. En el 76, precisamente, cuando se da el movimiento para sacar a Salustio Salgado por la no reelección y por hacer una revisión contractual a espaldas de los trabajadores, se da un movimiento, se saca a Salustio Salgado y quien iba era otro compañero que precisamente, Gobernación detiene para que Francisco Hernández Juárez de la nada saliera como el secretario general del Sindicato de Telefonistas. Y ahí, pues bueno, se desata una serie de acontecimientos, entre ellos efectivamente la desincorporación de Teléfonos de México, la venta de Teléfonos de México, que yo creo que ha sido uno de los golpes neoliberales menos mencionado, pero imaginemos todo el país, cómo sería, cuáles ingresos serían para México, donde a un hombre rico lo hace uno de los hombres más ricos del mundo, Teléfonos de México. Los antecedentes de Francisco Hernández Juárez, independientemente de Echeverría, es la relación tan estrecha con Carlos Salinas de Gortari. Él lo acompañaba a todas sus giras,
estuvo en el TEMEC, y firman realmente un asunto de la venta de teléfonos de México con muchas desventajas para los trabajadores. Sin embargo, aún así el título de concesión no ha sido respetado por Carlos Slim en muchos rubros que son los sociales, pero inclusive aún con los trabajadores y las finanzas de Teléfonos de México no han sido respetados, ¿no? Este personaje que hoy ya es el secretario general más viejo del país, no por la edad tanto, porque don Fidel Velázquez creo que llegó a los 97 años en el poder, sino por los años que tiene como secretario general, que son 44, va por la 12ª reelección. Estamos en pie de lucha y esperando que Luisa Alcalde no le dé la toma de nota. Entonces, pues más o menos dibujaste bien el antecedente de Francisco Hernández Juárez y su relación con el PRI. Él fue del Consejo Político Nacional del PRI, estuvo en el Congreso del Trabajo, perteneció a la CNOP del PRI, hasta hace pocos años que de ahí saltó al PRD, con los chuchos del PRD. Mira nada más, un pasado político también bastante oscuro, priista, golpeador, y encima parte de esa oscura forma de ser democracia del PRD en México. Marco Álvarez, ¿alguna pregunta, compañero? No, pues más que pregunta es, yo creo que para nuestro auditorio pensar qué nos identifica, ¿no? Con la lucha de los compañeros como trabajadores y como pueblo en general, ya que nos enfrentamos a precisamente, el cuadro es no solamente de un sindicato, ¿no? Cuando es una problemática particular, aunque realmente pues sí son demandas quizás muy concretas. Sin embargo, el cuadro es en este México que nos estamos enfrentando, pues es que el cambio, la transformación profunda, pues no es tan automática como mucha gente lo pensó, ¿no? De que ya entra por aquí otro gobierno y por aquí se tumba a las viejas estructuras, sino que todavía hay muchos, realmente los trabajadores nos seguimos enfrentando a los grandes capitalistas que están como Carlos Slim de fondo, con sus capataces por sector, ¿no? Y todavía el otro problema, que a lo mejor eso sí es otra pregunta, yo estoy en el sector salud, por ejemplo, entonces ahí vemos que no sé cómo se dé ahí, pero aparte del capitalista, gran capitalista que representa para ustedes Carlos Slim y para todo el pueblo, luego con su capataz histórico que es Hernández Juárez, pero el problema es de que en los mandos medios hay toda una estructura que también no se ve que cambie mucho, precisamente porque gran parte de esa mediana estructura son de redimidos, de los que ya son supuestamente de Morena, de los que ya cambiaron de bando, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, son como unos Hernández Juárez en chiquito, supongo, los mandos medios. Entonces, ese es el problema que nos estamos enfrentando como trabajadores en muchas dependencias, que realmente aparte de todo eso y de los pactos que hay a nivel nacional, como pacto, como lo que yo mencionaba en el programa anterior de AMLO con Carlos Slim, y de que pues ahí hay acuerdos muy poderosos, pero aparte en las estructuras medias también nos estamos enfrentando a otros personajes de la política estatal, de la política ya más local, que también refuerzan todo ese dominio que hay sobre los trabajadores y hacen que esto no avance. Entonces yo les iba a preguntar cómo es eso, ¿no? También aparte de Hernández Juárez, cómo es esas estructuras, quiénes realmente están tomando las decisiones de los mandos medios y directivos en toda esta estructura sindical y como empresa. Mira, aquí hay un fenómeno muy, un poco extraordinario, en el sentido de que Hernández Juárez es un dictador en toda la extensión de la palabra. Tiene ejecutadores de órdenes, pero realmente quien da las órdenes ahí es Francisco Hernández Juárez, y lo hemos reflejado en los negocios, ¿no? Nosotros tenemos una caja de ahorro de los telefonistas que tiene un patrimonio social de más de 25,000 millones de pesos, de los cuales no nos han dado ni un peso. Pero ahí tú notas que toda la estructura real que maneja el capital de la caja de ahorro es su familia. Su hermana, que es presidenta del Consejo de Administración, que se llama María Luisa Hernández Juárez, está su yerno, están sus hijos, y en el sindicato de telefonistas pasa exactamente lo mismo. A través de donde ingresa el dinero, tanto de Teléfonos de México para ayuda a todo el asunto sindical, tanto como las cuotas sindicales que ascienden a más de 122 millones de pesos anuales,
es manejado por su hijo, Noé Hernández Juárez. Entonces, esos mandos medios son más que como remedos dictatoriales, pero ahí no se mueve una hoja si no es con el consentimiento. Ahora, los comités ejecutivos locales tenemos, sí hay realmente como otros cuadros de mafia de poder, ¿no? Somos más de 187 secciones y sí ves ahí la réplica del superdictador, que obviamente también traen órdenes, ¿no? Órdenes como ser total y absolutamente patronales, no defender a los trabajadores, y si tú debes hacer una pregunta o dices que no estás de acuerdo con algo, son los que ejecutan, ¿no? Tenemos ahorita 5,000 sancionados a nivel nacional sin haber llevado a cabo el debido proceso. 5,000 que ven aumento porque ahorita le cortaron la cabeza al comité ejecutivo de Torreón, por ejemplo, sin mediar ninguna palabra, nada más los quitaron y los sancionaron, 5 años sin derechos sindicales, sin mediar ninguna palabra, sin defensoría al trabajador, sin absolutamente nada. Tenemos casos muy terribles de represión, tanto por los comités locales como por el Comité Ejecutivo Nacional, terribles, pero de esto nada ignora Francisco Hernández Juárez, nada, absolutamente nada. Tiene un poder y un control impresionante sobre su gente. Están fuera de la ley y por encima de la ley. Francisco Núñez, te escuchamos. Sí, mire, Francisco Núñez Espinosa, Ingeniería Metro. En este proceso que comentan de los mandos medios, vamos a ejemplificar que en 2000 se habla ya del viejo Telmex y el nuevo Telmex. Aquí voy a hablar de los directivos de la administración. En ese momento se deja de tomar o considerar al trabajador sindicalizado para ocupar una plaza de confianza. Aquí mucha gente dice, pero es que ustedes son sindicalizados y no pueden accederlo. Claro, tenemos una cláusula que sí nos lo permite y ganamos en conciencia, ganamos en expertise y ganamos en dirección. Una vez que un trabajador ha desarrollado la carrera, porque aquí se hace una carrera, no hay otra escuela, por así decir. Tenemos Politécnico, Comunicaciones Electrónica, pero ya que se hace un telefonista en operación, pues se hace en Teléfonos de México, porque recordemos que fuimos paraestatal y éramos un monopolio. Entonces, los mejores trabajadores con la mejor capacitación, agregando de la escuela, nos formábamos aquí, en campo, que es, yo pienso, toda carrera, una vez que tú te licencias, pues aprendes, ¿no? Ya ahí pones en práctica tu teoría. Entonces, estos mandos aquí los empezamos a perder. En el 2000, la administración toma esa decisión de personal sindicalizado ya no toma un puesto de confianza. Y el personal de confianza que existe, que fue sindicalizado y que se hicieron en la operación en campo, los empieza a desechar. ¿Cómo los desecha? Prejubilándolos o jubilándolos o liquidándolos. Ahí se pierde mucha expertise y el don de mando, por así decir. Hoy en día, el trabajador sindicalizado tenemos una expertise mayor al empleado de confianza que nos ponen. Entonces, si yo como sindicalizado tengo mi perfil de puesto y sí me garantiza tomar mis decisiones de ingeniería y hacérselas conocer a la administración, pero hoy en día un empleado en un escritorio me dice, te rebasaste un peso, por así decir, en tu proyecto y no pasa. Y perdemos el alcance para lo cual está destinado ese proyecto y finalmente da el servicio de telecomunicaciones. Hoy se preocupan por un centavo. Ellos dicen que es un gasto que yo les revierto y les digo, no es un gasto, es una inversión. La inversión está hecha en base al proyecto que te estoy presentando, pero como me excedí en el costo, que ellos así a rajatabla dicen, tienes 1,000,000 de pesos para concebir este proyecto, le digo, oye, pues no es posible. Bueno, bonito, barato se puede, sí, pero con eso holgura. Entonces, toda esta cuestión de la operación se pierde con este nuevo esquema a partir de 2000, cuando los mandos medios de la administración son tajantemente coartados, que los liquidan, los prejubilan o los jubilan y los quitan, ¿sí? Entonces, el personal sindicalizado sí tenemos la expertise, pero no tenemos esa determinación para pelear por ese proyecto y finalmente dar una calidad en las telecomunicaciones que requiere el pueblo. Y aquí voy a lo que fue telefonía rural.
Si algo pasó y algo se descuidó, fue la atención que por el título de concesión Título de concesión. a dar de 500 personas que existan en un poblado, estamos obligados a conectar de telecomunicaciones, no nada más telefonía. Ya vamos a hablar de lo que es telecomunicaciones. Eso es lo que a nosotros nos repercute o nos parte como gremio telefonista, porque recordemos que el empleado de confianza está dentro del contrato colectivo. Está bien que los veamos tal vez como contras, ¿sí? Como la parte a vencer, pero en un proceso de trabajo somos dos y los dos estamos en el mismo barco y los dos pugnamos porque el servicio que otorgamos, que son las telecomunicaciones, sea lo mejor posible. Eso es lo que refiero a la empresa. Lo que hago referencia a lo que es el sindicato, tiene a sus comisionados, que los eligen, vamos, el dedazo. Y son comisionados que tienen de 28 años a los casi 44 que tiene él, porque se ha deshecho de algunos que le son incómodos. Incómodos porque piensan mejor que él, porque llevan a cabo el trabajo sindical mejor que él, pero para él es nefasto. Que una persona lleve la lucha social, como dice el mismo eslogan que tenemos, unidad, democracia y lucha social, en la cual él no la cumple. Finalmente su proyecto, yo digo que es un proyecto personal y de ambición. Sí, este señor ya es un megalómano, ya no tiene la consecuencia o no se sienta siquiera pensar que es posible que un sindicato es para tener en beneficio y respaldar esos derechos que él heredó también, porque él no los hizo, para que nosotros sigamos viviendo de esos derechos ganados en nuestro contrato colectivo. Él se ha encargado de venderlos más bien, porque el contrato cada vez es menor en el alcance de prestaciones que tenemos, ¿sí? Hoy en día estamos pensando que la jubilación es lo más preciado cuando hemos perdido varios, pero en sí, el detalle, la gente comisionada son a través de cómo él ejerce su poder de callar, de romper el contexto del compañerismo dentro de los centros de trabajo. Hoy en día ya no hay una polémica, ya no se hace política, se hacen chismes y que tú sí y tú no a discreción, porque yo le contradije una ocasión al compañero Francisco Hernández Juárez, entonces en el centro de trabajo dice, es que tú estás en contra de él y que estás en contra del sindicato y hoy requerimos unión. Oye, pues si yo soy unión, yo estoy promoviendo la unión, el que está metiendo la cizaña es Francisco Hernández Juárez a través de sus comisionados y gente del comité electo que sale de la base también, porque desgraciadamente ellos le apuntan un objetivo muy claro, es postergarse y buscar canonjías a través de la beca sindical, como le decimos aquí. Finalmente es dinero y todos estamos por dinero en esta vida, pero hay que tener dignidad y hay formas de ganarse el dinero, no simplemente avasallando, masacrando los derechos adquiridos del trabajador y segregándolo, aplicándole la ley del hielo, como se dice. Para eso sirve el Comité Ejecutivo Nacional y sus comisionados. ¿Sí? En estos 44 años, parece que Hernández Juárez ha perfeccionado la forma de golpear, la forma de controlar, la forma de organizar a los trabajadores para poder lograr 12 reelecciones en 44 años. Vamos a ir a un corte, estimados amigos, y regresamos. Ya estamos de regreso. Muy buenos días, esperemos que tengan todos ustedes quienes nos están escuchando desde el 96.9 del FM Radio WAP, estimados amigos, la radio de la universidad. Estamos hablando de Hernández Juárez, uno de los líderes sindicales, un secretario general del sindicato de telefonistas que tiene ya 44 años en el poder y que además fue puesto ahí de una manera muy sospechosa y por el expresidente ya fallecido en 1976. Desde esa época, con un pasado priista, con un pasado de amigos golpeadores, bueno, Hernández Juárez está en el timón del Sindicato de Telefonistas de México. Y vamos a escuchar, compañero Álvaro Urrutia, si tuviera usted alguna pregunta para los compañeros telefonistas que hoy nos acompañan y nos comentan acerca de esta situación.
Parece que no está el compañero Álvaro Urrutia. Compañero José Camacho, ¿alguna pregunta que tenga usted para los compañeros telefonistas? Uy, algo Algo está pasó, ocurriendo con los algo compañeros pasó. que Ha de no se ser la están escuchando. comunicación, a nosotros nos pasa muy seguido. Correcto. Es que, Bueno, vamos a continuar entonces, estimados amigos. Pues Enrique Cacho, la situación en Teléfonos de México parece que es un poco difícil, se acercan nuevas elecciones, Hernández Juárez está buscando una reelección y finalmente con esta necesitar un golpe muy duro a los trabajadores, a los jubilados de Teléfonos de México. Pues sí, mira, como comentábamos, ¿no? Realmente todo su pasado de Francisco Hernández Juárez lo estamos viendo ahorita, ¿no? Es la vieja usanza del PRI lo que él hace en sus votaciones. De hecho, no recuerdo muy bien si fue la votación pasada o la antepasada, pues nada más estuvo la planilla de él. Dígame usted dónde está la democracia, ¿no? ¿Dónde está la democracia? Si realmente cuando veía una planilla fuerte, él solito los echaba para afuera. Realmente no estamos viviendo democracia aquí. Y te lo vuelvo a comentar. Estamos viviendo la vieja usanza del PRI, las viejas mañas y todo su orquesta que tiene él para mandar a su servicio, el poder, el dinero, los medios los tiene todos, ¿no? Y ¿sabes qué? Algo que infunde mucho es el miedo. El miedo que hay en esta empresa hacia él es mucho. Por eso mucha gente se calla, mucha gente vive en silencio aquí en Teléfonos de México. Pocos somos los que levantamos la mano. Perdón, dígame usted. No, lo escuchamos, adelante. Digo, pocos somos los que estamos levantando la mano y la voz para expresar todo lo que hace Francisco Hernández Juárez, todo lo que ha hecho dentro de esta empresa, ¿no? Y realmente es una posición que nosotros estamos con nuestros medios, con lo poco que nosotros tenemos con la Unión, para derrocar a un dictador de 44 años con todo el poder que tiene, sí nos estamos viendo duras, ¿eh? Y ya vemos que el poder no nomás es aquí adentro del sindicato, también se está moviendo por las altas esferas de la política, porque él se confía mucho en eso. Nosotros estamos confiados que la 4T nos vaya a apoyar en esto, ¿no? Ya que el mismo presidente ha dicho que no debe haber líderes vitalicios, ¿no? Entonces, nosotros estamos confiados en tener un apoyo diferente para hacer un cambio a esto, para ya dejar la vieja usanza de los sindicatos y meter un sindicato demócrata, un sindicato que funcione para todos los compañeros, ¿no? Correcto. Ingeniero Álvaro Urrutia, le escuchamos. Bueno, es que eran varios comentarios, mira. De entrada, nosotros sabemos que desde que se forma el Partido Nacional Revolucionario, que da de origen al PRI, desde entonces, para poder controlar a los diferentes grupos que surgieron de la Revolución Mexicana, principalmente la fuerza obrera, la fuerza campesina y, obvio, la burocracia, pues se crea un sistema de corporativismo sindical. Y ese corporativismo sindical es el que hemos venido arrastrando hasta la fecha, digo, en todas las instituciones, y a fin de cuentas, por un lado en las instituciones de gobierno y por otro lado en todas las empresas, siempre un corporativismo que está apoyando a los empresarios, o sea, unos sindicatos que apoyan a los empresarios, no a la clase trabajadora en base a sus conveniencias. En un principio dijiste que pues era de una procedencia nefasta la de ellos, porque pues ahí aparecen que eran del PRI y luego del PRD, y así se fue. Chapulín es igual que nuestro gobernador, es más, igual que nuestro presidente, digo. No nos olvidemos también que el presidente pues fue del PRI, fue del PRD, ahora es de Morena y ya no sabemos. Ahora, aquí surge otra situación. La otra es que sabido es que desde que Andrés Manuel era jefe de gobierno, había una relación muy fuerte con Carlos Slim. Entonces eso pues lo mete a uno en el sospechosismo de que a fin de cuentas él puede estar apoyando en determinado momento a través de este líder sindical, pues que Carlos Slim siga en todo su poder económico
y sin importar si la clase trabajadora va a estar siendo aquí beneficiada. Eso es de entrada los primeros comentarios que yo podría hacer. Ahora, por otro lado, aquí sí me llamó la atención lo que Paco Núñez estuvo mencionando, donde sí es conveniente que separemos la parte de producción con la parte del sindicalismo, porque otra Es vez, correcto. si la vamos mezclando ahorita, entonces, digo, dijiste con muchas cosas muy importantes de la producción, porque hablaste en sí de lo que viene siendo lo que es digamos, para ser un buen trabajador en Teléfonos de México, dices, independientemente de que vengan del Politécnico, vengan de lo que sea, no, lo que al maestro lo hace es la práctica, ¿no? A fin de cuentas. Y aquí hay que tener buena educación técnica para poder trabajar en eso, hay que tener mucha experiencia, no en años ahí metido, sino en participar en los problemas. También hay que tener mucha responsabilidad y sobre todo lo que yo veo ahorita en ustedes, todos están muy motivados. Y esa motivación, todo eso en conjunto, es lo que les está dando la capacidad, que hay que mostrarla y hay que mostrar todas sus habilidades para entender que los líderes sindicales son una lacra. Ahora, esto que estamos hablando del sindicalismo, lo acabamos de vivir nosotros con Romero de Champs. Sabemos la clase de individuo nefasto que después de la quina, otro probablemente, al menos ese era nacionalista, pero este cuate de lo peor que hemos tenido, ahí está. Pero tristemente metieron a otros y ahí surgen las redes de la macrocriminalidad, que la macrocriminalidad se puede dar de muchas formas, en muchos conceptos. A fin de cuentas, el mover intereses de orden de relaciones y tráfico de influencias, etcétera, pues es una forma de aplicar una macrocriminalidad dentro del Estado. Y eso es lo que estos señores están haciendo. Su macrocriminalidad va dentro del Estado y además crean ellos desde el poder, es lo que están, ahorita que hablaban ustedes de Torreón y todo, estos señores Hernández Juárez desde su poder está creando una red o ha creado una red que llega hasta abajo y precisamente esa es la que impide que puedan participar. Pero también hay que hacer ver aquí lo que ustedes mencionaron de la secretaria del Trabajo, esta señorita alcalde, en donde verdaderamente pues es otra representante de Andrés Manuel y quién sabe qué tanto haya influenciado, digamos, Carlos Slim, para que ella, pues ahí te va mi amiga, no, digo, es excelente, seguramente es una gran profesionista, aparentemente lo es, pero yo todo eso es lo que quisiera, sí, que lo dejáramos todo enmarcado, pero definitivamente hay que exigir que sindicatos nefastos, que ese sistema sindical cambie y verdaderamente se vuelva un sindicato democrático, y si no lo son, los que llegan, pues también quitarlos. Pero correcto. ¿Qué debieran de hacer para romper ustedes esas? Así es. Inge, nada más habría que precisar, Inge, que bueno, no tenemos, hay que precisarlo en el programa, ninguna prueba más que esta especulación que se armó en términos de que Andrés Manuel López Obrador está coludido con Carlos Slim y Hernández Juárez para perjudicar a los trabajadores. No tenemos ninguna prueba al respecto. Hay que dejarlo bien claro también. Por eso se pueden hacer deducciones, pero esas deducciones no implican que sean verdad, y más allá de decir que hay sospechosismo, hay que aclarar que no tenemos ningún elemento de verdad, ningún elemento de realidad, más allá de decir que solo estamos ante un sospechosismo. Podemos estar ante 1000 sospechosismos, pero sí hay que precisar las cuestiones que sí nos competen. Bueno, licenciada, pues parece que Hernández Juárez tiene en su favor una gran estructura, como mencionaba Marco, una estructura humana, jurídica, interna, y además
maneja la economía de Teléfonos de México. Esto pareciese que es un problema para enfrentar o para poder de alguna manera sacarlo, plantearlo así directamente, sacarlo o hacerlo a un lado de los temas sindicales. Esta problemática, ¿cuál ha sido, digamos, cuál es en este momento las circunstancias que están ustedes viviendo en este sentido de decir, bueno, cómo enfrentar a un tipo que aparentemente tiene todas estas fortalezas, que siempre se ha dicho, tus fortalezas también son tus peores tus debilidades, es correcto. Así. Mira, yo creo que se tienen muchas expectativas acerca del cambio de gobierno. Lo cierto es que yo siempre he dicho en mis discursos y he culminado a mis compañeros a que nosotros en los sindicatos tenemos que hacer nuestra lucha. Los trabajadores no pueden estar sentados pensando que el presidente, porque venimos de un sistema presidencialista de muchísimos años, de 100 años tal vez. Entonces, el presidente no es quien tiene que resolver el problema de los caciques sindicales. Es un asunto donde ya basta, pero también basta de que los trabajadores estemos sentados esperando a que alguien nos quite a un cacique sindical. Y en este sentido, los telefonistas, yo me siento muy orgullosa y muy honrada, porque en estas votaciones nosotros ganamos 31,000 abstenciones de 66,000 trabajadores. Ya manejado en las cifras de Hernández Juárez en su elección de Comité Ejecutivo Nacional, ya habla de 31,000 abstenciones. ¿Qué te dice la abstención? Aunque ya manipulada, te habla de un hartazgo y que la gente no fue a votar, no aún amenazada de un hartazgo. Entonces nosotros somos como que una organización de mucha tradición, de mucha lucha, y se está demostrando que estamos sacando la casta. Nosotros, con respecto al gobierno federal, estamos haciendo todas las cuestiones jurídicas y todas las gestiones jurídicas ante la Secretaría de Trabajo para agotar todos los procedimientos. Si en estos días Luisa Alcalde le da la toma de nota a Francisco Hernández Juárez, como en el inicio del gobierno, de este gobierno federal, se la dieron a Romero de Champs, se va a meter en graves problemas. ¿Por qué? Porque no es correcto que habiendo un ordenamiento en el Diario Oficial de la Federación por pandemia no puede haber asambleas, dicho por ella, y dicho en el Diario Oficial de la Federación que tendrían que crearse las condiciones a partir del 30 de septiembre, sería un absurdo que le diera la toma de nota a Francisco Hernández Juárez, con todo y el fraude, la inasistencia, la gente de resguardo, la gente grande, y además sin las condiciones que se pueden marcar por la nueva ley federal de trabajo, que insisto, no es un producto terminado, las leyes secundarias todavía están muy cortas, todavía no es un producto terminado, sin embargo, debió de haber habido inspección, observadores, pero obviamente si tú estás dando un ordenamiento de que no se pueden llevar a cabo elecciones y el secretario general manda a llamar a elecciones, es ilegal. De inicio es ilegal. Es total y absolutamente ilegal. Entonces estamos esperando que realmente no por una cuestión de caridad o de cariño o de cuestiones de intereses creados en su familia con alcalde Justiniani, con este abogado laboralista, no la lleven más que la institucionalidad de nada por encima de la ley. La legalidad dice que no le puede dar la toma de nota y que a lo que tenemos que ir es a lo que apelamos, a un Estado de Derecho donde exista la nulidad del proceso electoral de Francisco Hernández Juárez. En ese sentido, yo creo que me parece que hay temas muy grandes. Le aclaro al ingeniero Pancho Núñez que el tema del día de hoy precisamente es Francisco Hernández Juárez, y tenemos muchas cuestiones como la caja de ahorro, que ya lo dije, que nunca nos ha dado utilidades, que está su familia al frente, que estamos hablando aproximadamente de una ganancia neta de 2,000 millones de pesos al año. Es una cantidad exorbitante de dinero. Estamos hablando de que no nos ha dado cuentas claras de cuotas sindicales, que ascienden a más de 214 millones de pesos anuales, de las ayudas que le da la empresa al sindicato por previsión social, por edificios sindicales, para asambleas. Estamos hablando de que nunca ha clarificado el fondo de resistencia de huelga cuando en 37, casi 38 años no se ha estallado una huelga. Y te estoy hablando de que aproximadamente el fondo de huelga es el 15% de la totalidad de las cuotas sindicales.
En 37 años estamos hablando que sin intereses, haciendo una cuenta porque no creo que tengan el dinero abajo del colchón, lo tienen trabajando. Claro. Pero te estoy hablando de una cantidad aproximada de arriba de 9,000 millones de pesos. Eso es el gángster sindical de Francisco Hernández Juárez, camaleónico. La primera vez que nosotros se nos abre un foro en la Cámara de Diputados, nosotros fuimos a hacer algunas denuncias, la gente se quedaba así como diciendo, ¿cómo es posible? Como que ha sido muy camaleónico y se ha sabido acomodar en cada gobierno. Yo sí quisiera hacer la aclaración que nosotros no tenemos noticia que hasta el día de hoy el señor presidente de la República haya recibido a Francisco Hernández Juárez más que el 1 de mayo, y eso porque invitó a todos los secretarios generales de todos los sindicatos. Pero no tenemos noticia de ello. El tema de la empresa es un tema escabroso, pero será en otro momento. Hoy nos corresponde hablar. Yo, por ejemplo, te podría decir que tenemos demandas de compañeras, estamos representando demandas de compañeras que por ir a denunciar hostigamiento sexual por parte de los comisionados de Francisco Hernández Juárez fueron sancionadas y tenemos compañeras despedidas a nivel nacional por esto. Así de grave está la situación. Y cuando les quitan los derechos sindicales, lo correcto sería es que legalmente no te cobraran las cuotas sindicales. Sin embargo, les cobran las cuotas sindicales, no tienen derechos sindicales y sus derechos escalafonarios son violentados. Y estamos hablando en primera instancia de una denuncia de hostigamiento sexual. De un funcionario sindical, es correcto. Es un monstruito que anda ahí moviéndose. Una pregunta, quisiera hacerles una pregunta. En esta problemática que están viviendo como trabajadores, ¿se ha visualizado la unidad de sindicatos, la visita a otros sindicatos, para que no ocurra, por ejemplo, lo que ocurrió con el SME, que en algún momento se queda solo, se queda aislado a partir de que estuvieron tan absortos en su problemática interna, en poder quitar a una dirigencia también añeja y atrasada, que olvidaron también tender los lazos hacia otros sindicatos que, como decía el ingeniero hace un rato, seguramente están viviendo la misma problemática. No han pensado en esta posibilidad de adelantarse al camino de los problemas que vienen tomando, como ejemplo lo que ocurrió con el SME, de salir a otros sindicatos y generar una unidad para la lucha que se viene. ¿Alguien de mis compañeros lo responde o lo respondo yo? Responda, adelante. Adelante. Bueno, nosotros hemos tenido contacto con los compañeros de algunas secciones del IMSS, hemos tenido contacto con algunos compañeros de otras organizaciones, disidencias obviamente, y hemos tratado de tener acercamientos, hemos tratado de acercarnos a las problemáticas de algunos que sí son secretarios generales de veras que han luchado y que en este momento pues están en graves problemas. Pero nosotros tenemos ahorita, Francisco Hernández Juárez como que está en una dinámica muy fuerte, porque si sabe que vamos a dar un golpe de timón y que estamos apelando al Estado de Derecho y que vamos a hacer todo lo necesario para que se vaya, hemos estado trabajando en un proceso muy rápido, donde él quiere ya en este momento, con todo y la pandemia, que se firme el contrato colectivo de trabajo que ya se firmó, y que me cabe aclarar que la secretaria de Trabajo fue a la firma del contrato colectivo de trabajo, cuando los telefonistas todavía no habíamos concluido la votación para rechazar o aceptar la revisión contractual, y que deja a Francisco Hernández Juárez fuera la cláusula de jubilación, la 149, para tratar las olas. Entonces, en este sentido, también ahorita nosotros estamos metidos en una dinámica interna muy fuerte, porque de ninguna manera vamos a permitirle que nos quite la jubilación, de ninguna manera vamos a permitir nosotros que esto suceda. Ya ha habido 2 involuciones, de las cuales les platicará el ingeniero Pancho Núñez, de las 2 involuciones de la cláusula 149 de jubilación, que fueron bastante graves y a espaldas de los trabajadores. Correcto.
Regresamos con eso, licenciada Heréndira, ¿qué le parece? Vamos a un corte y regresamos con Francisco Núñez a que nos hable de este tema también por demás importante. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Ya estamos de regreso, estimados amigos. Francisco Núñez, sería bueno que nos argumentaras acerca de estas transformaciones a la ley que han sufrido y que afecta directamente a los jubilados de Telmex. Sí, mira, el primer golpe lesivo o la involución, como yo le llamé, a nuestro contrato colectivo fue en 2009, aprovechando también la situación de la pandemia que no fue tan, estos grados que tenemos hoy en el mundo, pero que sí se nos hizo el llamado de ir a casa porque estaba en riesgo nuestra vida. Sí usar el cubrebocas, no saludar de mano, no saludar de beso, no sé si lo recuerden ustedes, cuando viene también una hecatombe económica en el mundo, que fue lo que más pegó, ¿no? 2009. Entonces, siendo un año non, porque aquí nosotros sabemos que el año non solo revisamos la cláusula 103, que es nuestro salario. Y si se puede, como es obvio, debo de revisar lo que más pueda a beneficio, ¿sí? Puedo incursionar o puedo trastocar otras cláusulas que sean benéficas para mis compañeros. Pero aquí sucede que él en 2009 ya hace el acuerdo con la administración de cambiar la jubilación para los que ingresen a partir del 26 de abril de 2009, porque nosotros el 25 de abril a las 12 del día debemos estar arreglados, si no se estalla la huelga. Entonces, una vez terminado esto, dice, a partir del 26 de abril, compañera, compañero que ingrese, va a tener que trabajar mínimo 30 años de servicio y 60 años de edad para, pues, jubilarse, con un porcentaje del 50%. Y ahí le iban incrementando, ¿sí? Pero lo más lesivo que vi aquí fue que aprovechando que estuvimos en pandemia y nos retiró porque yo estaba en esa asamblea, denme el voto de confianza y yo esto lo negocio. Ya había un acuerdo, entre empresa y sindicato, así lo decía, de por incrementar los años de servicio. Hoy en día, todavía nuestras cláusulas vigentes, la que tenemos los que entramos antes del 25 de abril, por así decir, del 2009, se va la compañera con 48 años de edad biológicas y 25 de servicio. Le toca su 50%. En caso del varón, con 53 años de edad biológicos y 25 de servicio, se va con el 50%. Es el contrato que tenemos, así hasta llegar a los 31 años de servicio, sin importar la edad biológica de la compañera o del compañero, ¿sí? Entonces, este beneficio, vamos a llamarle así entre comillas, se les daba el 96%, porque hoy nuestro contrato a 31 años de servicio nos da el 80% de nuestro salario diario integrado. Entonces, era algo viable, por así decir, en un supuesto sin conceder que porque se me incrementan los años de servicio hasta 35 años, ¿sí? Y mi edad biológica me dieran el 96% de mi salario diario integrado. Y reitero, tengo los dos documentos porque son trípticos que entregamos. Los delegados que estamos ahí entregamos a los compañeros para que revisen y estén de acuerdo, estén entendidos lo que se va a negociar y votar a favor o en contra, ¿sí? Entonces, en este año, él hizo el primer arreglo. Se vio reflejado hasta 2010 porque, como te comento, los años pares son revisión contractual. Ahí sí revisan todas las cláusulas existentes de nuestro contrato colectivo. Por lo tanto, ¿por qué me hacen retroactiva una ley que además es lesiva? Sí me la hacen retroactiva. A partir de 2009 ya les aplico las nuevas reglas, ¿sí? Con toda esa idea de lastimar, porque muchos compañeros me han comentado, es que está bien, es que ellos no estaban presentes ni se podían defender. No, aquí está violentando mi contrato colectivo, ese sí ha existido y está vigente desde 1950, que es cuando ya se forma Telmex. Entonces, ¿cómo es posible que yo modifique, me pongo en el lugar de un secretario general? Yo no puedo modificar algo que contravenga un derecho. La misma ley me lo prohíbe, ¿sí? Entonces, él sí lo hizo. La empresa feliz de la vida. Se llega a ese acuerdo, se firma y en 2010 aparece ya por primera vez la 149 bis. La 149, la cláusula, es lo que habla de la jubilación. Y todos los habría que ver qué fue, cuál fue el premio por arreglar este artículo sí, de manera retroactiva, ¿no? Que hay atrás de esto. Josué Camacho, ¿estarás por ahí ya activo? ¿Tendrás alguna pregunta para los compañeros? No está el compañero Josué. Marco Álvarez. Pues, bueno, yo creo que también de aquí se deriva
una situación de un problema de justicia histórico en México. Ahorita que se está discutiendo los juicios a expresidentes, por ejemplo, pues evidentemente no pasa nada si tú quitas a un presidente o lo enjuicias a un expresidente, porque estamos viendo que todos estos personajes, que podremos hablar así de Hernández Juárez como uno de los íconos, pero más allá de eso, pues en todos los sindicatos existió un Hernández Juárez, ¿no? En telefonistas, en los ferrocarrileros, telegrafistas, maestros, trabajadores de la salud, etcétera. Entonces, yo creo que, o sea, es cierto lo que decía la compañera Erendira, de que al trabajador también le toca, o sea, no es como a ver a qué horas Andrés Manuel hace el cambio, pero otra cosa también es de que no seamos ingenuos como trabajadores pensando en que Andrés Manuel es como el bueno y contra el malo, sino que es relaciones políticas, que él lo ha dicho. O sea que por su pragmatismo político, pues ahí están. Tampoco podemos hacernos de la vista gorda como trabajadores y pensar de que también ellos van a apoyar en todos los trabajadores. Entonces yo aquí sí creo que podríamos estar pensando en que eso del charrismo, aguas, porque creo que se puede, acuérdense que siempre nos dominan desde el lenguaje, ¿no? Cuando decimos Sí, charrismo, charrismo es así como un gran eufemismo en este país de los eufemismos históricos, y entonces realmente son una producción de delincuentes, ¿no? Y no solamente de rateros, sino de delincuentes que asesinaron a opositores, que también que persiguieron a la gente. Entonces yo sí creo que como trabajadores habría que plantearnos, aparte de no solamente de que ya no se quede, de que ya no se reelija, sino de que el gobierno ahí sí pueda apoyar, las instancias de justicia también financiera también puedan apoyar para que se vayan a la cárcel, ¿verdad? Para enjuiciarlos también por los crímenes que han cometido todos estos personajes. Entonces yo sí creo que ahí es donde también podríamos ver cómo se posiciona un gobierno, ¿no? O sea, es cierto, o sea, no podemos esperar a que, decían por ahí, no hay que pedirle peras al olmo, ¿no? Pero también no hay que permitirle al olmo que diga que da peras, ¿no? Porque eso es lo que pasa muchas veces en este país. Entonces yo creo que ahí hay un problema también político, aparte de económico, que todos los trabajadores tendríamos que retomar para ver cómo se puede enjuiciar también y proceder de una manera todavía más poderosa frente a esos personajes, no solamente de manera, pues así como darles muerte política, ¿no? Sino realmente algo fuerte. Y porque además hay un espacio, hay una parte especial que comentaba el ingeniero Álvaro Urrutia hace un momento, en el que por la magnitud y por la importancia de este sindicato y de la empresa de la que estamos hablando, será necesario que en un momento dado el Ejecutivo Nacional tome la palabra y diga específicamente, aclarando la parada, aclarando en qué estación está parado. No es posible también sumarnos o esperar una imparcialidad del gobierno, del Ejecutivo Nacional, porque no se trataría nada más de decir, bueno, que sean las instancias, sería mucha inocencia también plantear que dijéramos que el Ejecutivo va a argumentar que sean las instancias legales las que resuelvan esto, porque nosotros sabemos que toda problemática laboral y de tierras en este país es también un problema de carácter político, es también un problema de carácter económico, incluso más allá de ser un problema jurídico. En algún momento tendremos que esperar también la participación del Ejecutivo y ver cuál es la parada en la que se encuentra. Esa es mi opinión con respecto a lo que planteaba el ingeniero Álvaro Urrutia, sin argumentar sospechosismos. A mí me gustaría saber si en algún momento tienen considerado también hablar con el Ejecutivo, que el sindicato, los trabajadores puedan entrevistarse con el Ejecutivo Nacional. ¿Lo han considerado? Sí, mira, nosotros hicimos una manifestación en una mañanera, entregamos un pliego petitorio con una agenda muy puntual, porque Francisco Hernández Juárez nos mintió de que desde el gobierno de Peña Nieto había reuniones intersecretariales para tratar todos estos temas con los ordenamientos del IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo cual fue una total estafa, eso no fue cierto. Los compañeros jubilados tuvieron el valor en una asamblea de tomar la voz y tal, pero fueron a la mañanera, efectivamente vinieron de muchas partes del estado,
pero la gente de Hernández Juárez se subió, desgraciadamente se lo permitieron, se subieron a la tarima y así es como logran el acercamiento con el gobierno federal. Nosotros lo que estamos haciendo es, si alguien quiere tener acercamiento, qué bueno, y si no, estamos haciendo lo propio porque estamos agotando las instancias legales, todas las instancias legales, pero vamos por la parte penal, y ahí tiene que ver con el Poder Judicial, un Poder Judicial que tampoco podemos ignorar, un Poder Judicial que ha sido maiciado eternamente. Ahí vamos a ver cómo se comporta la gente del Poder Judicial para hacer investigaciones muy puntuales acerca del enriquecimiento ilícito, del fraude de Francisco Hernández Juárez y su familia, porque hay hilos muy interesantes de investigación por parte nuestra acerca de a dónde se ha ido tantos miles de millones de pesos. Ahí esperamos también realmente una respuesta muy puntual. Muy bien, Erendira. Ya nos quedan 5 minutos para irnos, pero la próxima semana también tendremos a los compañeros aquí con un tema también interesante de lo que está ocurriendo dentro del sindicato. Francisco Núñez, tenemos ya 4 o 5 minutos para irnos. Sí. ¿Quieres agregar algo? Sí, era el repunte, camarada, de la referencia que tenemos del SUTER, Sindicato Único de Trabajadores de la Electricidad de la República Mexicana, que ellos sí les regresaron su contrato colectivo a 2014, cuando ya les habían incrementado también los años de servicio. Durante la situación con Bartlett, que es el presidente, o el director general, y Andrés Manuel, vemos una referencia que es posible. Y vamos a pelear, vamos a mover al mundo sin tener un punto de apoyo. Así te lo dejo como Arquímedes. Pero bueno, pero decía, dame un punto de apoyo y moveremos al mundo. Y una palanca, ¿no? Sí, la fuerza laboral. Ingeniero, 3 minutos, ya nos vamos. ¿Algo que quiera agregar antes de irnos? Sí, definitivamente, mira. Aquí hay una situación en la que este problema es uno de los tantos problemas que existen en México. Y nosotros, precisamente uno de los objetivos que perseguimos es tratar de que las gentes que están del lado sindical, del lado de la clase trabajadora y todo, cada día mejoren más y quitarle un poco a esos que tanto tienen y a sus representantes. Aquí mencionaron algo muy importante, la Unidad de Investigación Financiera de Santiago Nieto. Creo yo que ahí hay unas partidas o hay algo que hay que perseguir contra Hernández Juárez, que precisamente una unidad como la de Santiago Nieto tiene toda la capacidad de poder hacerlo para poderle dar seguimiento a esa. Una investigación a fondo podría ser posible ahí en el trabajo de Hernández Juárez. Ahora, 2 minutos, ya nos vamos. Sí, Marco Álvarez. Quiero dejar otra cosa aquí. Pero ya nos vamos, Inge. ¿Cómo ayudarlos? Llamamos a los diputados, los invitamos a Hernández Juárez. ¿A quién invitamos para tenerlos acá, señores? A ver, vamos a platicar sobre esto. Invitamos a la secretaria del Trabajo. Lo podemos hacer, a lo mejor no asisten, pero sí diremos, señores, la señora fue invitada esta, fue invitado este, la comisión a la que corresponde de la Cámara de Diputados fueron invitados y no quisieron venir. ¿De qué se trata? Marco Álvarez, ya nos vamos, 1 minuto. Pero díganos quiénes. No, pues inviten a todos. Nosotros 1 minuto, Marco. Ya nos estamos yendo, estimados amigos. Marco Álvarez. Pues muchas gracias a los compañeros sindicalistas y nada más pues seguir en esto y pensar que el gobierno no tiene que ser no tiene que ser imparcial, tiene que estar del lado del pueblo. Gracias. Ahí está. Gracias por el espacio. Gracias. Erendira, pues les agradecemos mucho. Francisco Núñez, compañeros, compañera Erendira, nos falta también ahí la participación del compañero Enrique Cacho. Tu despedida, Enrique. Pues nada más comentarles a los compañeros que nosotros vamos a seguir en la lucha, que nosotros no le tenemos miedo al señor Francisco Hernández Juárez, nosotros tenemos la razón, el uso de la razón y todos los elementos para echar para afuera a Hernández Juárez, ¿no? Muy bien. Y vamos a seguir en la lucha. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Una hermosa frase, sin duda, estimados amigos. Esto es lo que estamos viendo en México. Recuerden ustedes
los trabajadores son los que mueven este país verdaderamente, los campesinos, los profesionistas que de alguna manera siempre están echando para adelante. Los que mueven este país son los que hoy están de alguna manera pasando por una situación adversa en términos legales con respecto a la dirigencia sindical. Hernández Juárez es un personaje, 44 años en el poder, parece que por ahí no pasó la concepción de lo que fue la Revolución Mexicana, sufragio efectivo, no reelección. El señor lleva 12 reelecciones y va por una más. Y va por una más con una espada desenvainada, golpeando lo que va a significar la jubilación de los trabajadores de Teléfonos de México. Si pasa esto con Teléfonos de México, si pasó esto con los compañeros del ESME, ¿qué le espera a los demás sindicatos? Correcto. Es posible pensar ya en que es el momento de la unidad de los trabajadores, de que los trabajadores se reúnan, platiquen, charlen sobre sus derechos laborales y jalar para adelante. Soy Antonio Sánchez Ballinas. Gracias a todos los que nos escucharon. No se olviden, 2212-382427, el teléfono, y también puede seguir este programa por los canales de YouTube y en Facebook nos puede también localizar. M12, Radio M12. Pórtese mal, cuídese bien, nos vemos la próxima semana.